Padre y bendito Dios, estás en el cielo y en todo lugar en nuestras vidas, Señor, queriendo, Señor, aprender a ser uno contigo, a estar alineado contigo, con tu reino y ser uno, Señor, para no ser un creyente más, sino un hijo, un discípulo tuyo, Señor, un hijo del reino, Señor, para hacer las mismas cosas que tú hiciste y aún mayores. Oro, Señor, que la mente y el entendimiento de mis hermanas, Señor, sea esta tarde ungido, Señor. Mañana sea abierto, Señor, para que los ojos del entendimiento, Señor, puedan discernir, Señor, ver la luz que emana de ti, de esa fuente de vida, Señor, para ser constituidos cada vez más en hijos del Dios Altísimo, ser uno con Jesús, porque Jesús dijo que Él está en el Padre y nosotros en Él y Él en nosotros. Esa verdad, Señor, pueda manifestarse en nuestras vidas. Esta mañana, Señor, la unción de enseñanza, esa unción magisterial, fluye a través de mis labios, Señor, para que podamos ser empoderados en tus palabras. En el nombre de Jesús, que los cielos sean abiertos. Amén. Juan 17:3. ¿Ya lo tenemos? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verbo rector de este verso es conocer. Conocer a Dios, dice Cristo, el Padre, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. ¿Qué está hablando? Conocer. Está hablando de creer. Conocerte a ti y conocer a Cristo. Los dos son uno. Ahora, esa palabra conocer en hebreo, cuando Cristo la pronunció, es la palabra Yadá, Y-A-D-A, Yadá. ¿Qué quiere decir? Conocer íntimamente. O sea que ese conocimiento nos habla de una experiencia. Entonces, que te conozcan a ti, tener intimidad con Dios a través de una experiencia. Porque yo no voy a tener intimidad con mi esposa a través de un chat, a través de una videollamada. Yo voy a tener intimidad con ella estando con ella y en ella. Y ella en mí. Y nos hacemos uno. ¿Ve? El que se une se por eso que somos uno. Un espíritu, pero tener intimidad. Mire, el ángel le dijo a María que iba a ser fecundada por el Espíritu Santo, que iba a tener un ser, le dijo que iba a ser el ser más santo, le dijo. ¿Y qué le dijo a María? Los católicos dicen María. ¿Pero qué le dijo a María? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Conozco Yadá. No tengo intimidad con nadie. Soy virgen. ¿Cómo será esto si no me he acostado con nadie? Ay, quizás en el baño se me metió el animal y por eso quedé embarazada.
El cuento que decían antes las mujeres. Como todos lo quieren repellar, no les quieren enseñar a los hijos qué es el sexo, que esto duele, que esto aquí, que esto allá, todos los pros y contras que traen todo eso. La gente, yo siento que hablan en malo. Entonces, ¿cómo será esto si no conozco a Dios? Y ya le explicó cómo iba a ser la incubación. El acto en que Dios le iba a meter su esperma, porque así es esperma. ¿Y sabe qué quiere? Que la palabra simiente en hebreo quiere decir esperma. Dios manda el esperma divino, la simiente que es Cristo. Manda el esperma que es Cristo. ¿Y sabe cómo fue ese misterio? Dice que vamos simiente. Dice que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Mire, aquí está mi mano, está la sombra. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo no iba a cubrir con su sombra? ¿Cómo cree que hacen el amor los peces? Eso no sé. El varón cubre con su sombra a la pez. A la pez. Y no hay contacto. No hay contacto. Y la serpiente es aquella, y ahí es donde envía el esperma. La pescadita, ella abre su útero y ¡pum! Llega. Así fue la concepción de Jesús. ¿Ven qué maravilloso? Eso lo tengo reservado. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y será llena. El poder del Altísimo, perdón, te cubrirá con su sombra y será llena del Espíritu Santo. Ahí trajo el esperma divino. Fue llena del Espíritu Santo. Entonces, ella dijo, no conozco el verbo Yahveh. Allá en Génesis dice que Can conoció la lengua de Dios. Hay predicadores que dicen que lo vio desnudo, pero es que ese es en el lenguaje nuestro. Ajá. Pero en el hebreo es otro. Lo conoció íntimamente. Ya, pero lo maldijo. Imagínense. Y lo maldijo. Lo deshonró prácticamente. Una sierva oraba. ¿Ve? Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? ¿Cómo lo va a conocer usted? ¿Cómo va a tener esa experiencia? Teniendo intimidad con Dios. Y el Espíritu Santo. Pero si no tiene esa intimidad, usted no lo va a conocer. Usted se va a llenar de información a través de estar leyendo logos. Y todo le va a quedar aquí. Pero una vez tiene usted intimidad con Dios, se hace uno con Él, usted va a experimentar no solo el poder de Dios, el amor de Dios, los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, y de repente Dios lo va a considerar a usted no creyente, no discípulo. Lo puede llegar a considerar amigo. Esos son los niveles del conocimiento. Son 5. Primero es oyente. Usted empieza a oír, porque por el oír viene la fe. Y usted es oyente, pero después es creyente y empieza a creer. Pero después de creyente se hace discípulo. Y usted piensa a ser como su maestro, porque empieza a recibir enseñanzas tan maravillosas. Pero después pasa al siguiente nivel. Dice que ya no le va a llamar siervos. Perdón, de discípulo a siervo. Y de ahí dice de siervo a amigo. Porque usted cuando es siervo le dice, anda a hacer esto, anda allá a hacer lo otro. Y el siervo va. Pero el amigo, al amigo ya le confía secretos. O lo invita a ir a tal parte.
hasta comer, porque es amigo, y amigo quiere decir sin miga. Sin migajas. Sin migas, sin migajas. Entonces el amigo se da, no anda con medias tintas y pedacitos. Sí. Por eso aquel que solo le vive pidiendo y le vive pidiendo prestado, ese no es amigo. No, esa es una piedra. Esa es una garrapata. Una garrapata, eso. Y tenemos que sacar a las personas tóxicas, que Dios trate con ellos y que luego, ya una vez arrepentidos y convertidos, pero así no se puede trabajar con ellos. No, hombre, me está la policía, me echaron. Mire, yo tenía un ministerio carcelario y me seguían casi aproximadamente 40 varones. Y había gente que decía, es que cómo lo siguen a Mario, solo hombres. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, a ellos les gustaba la palabra, la reunión y todo, pero también eran los hermanos piratas. Y por ese tipo de gente, hay mucha gente que no tiene. Llegas a sabotear, a sacar, ese tipo de a gente ver qué saca, Ustedes, yo ya soy chucho controlado, no tengo que pedir planas, y entiendo el mover de algunos hermanos y los veo. Este viene con este. Pero hay otros que sí son maestros del disfraz, que logran inventar a uno, pero estos uno medio los ve, andan en otro. Entonces, niveles del conocimiento: oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Ya no le llamaría amigo, porque el amigo conoce cosas del corazón de los demás. Pero hay un nivel más profundo, y por eso el Señor nos dice, y les puse ahí vamos a empezar ahí, vendrán tiempos en que el esposo, no dice el novio, le será quitado. Así le dijo. Ahora bien, Cristo ya es su esposo, o es su maestro. O es su salvador, porque ya este nivel de esposa y esposa es la esposa conoce mejor al esposo. Siervo, oyente y amigo, ¿y qué más? Usted conoce a Nayib Bukele, pero la gente que tiene en el gabinete lo conoce mejor que nosotros, porque son sus amigos. Pero la Gabriela lo conoce mejor, sabe hasta de qué lado duerme en la cama, hasta los pedos que respira, ¿sabes? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, no es lo mismo verlo en la televisión o estar en una reunión en la casa con él o convivir como lo hace Gabriel con él. Entonces, son niveles de conocimiento distintos. Entonces, Dios nos manda a tener un entendimiento con él a través de conocerlo íntimamente. Y eso es que usted lo cargue a él para arriba y para abajo. No es uno, pues. Señor, vamos a ir al mercado. Me vas a acompañar porque somos uno. Vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la farmacia, vamos a ir a tal parte. Mire, mi esposa pasó consulta antier, le hicieron todos los exámenes, los chequeos y en la tarjeta le ponen un sello, un papel y le dicen, vaya, pase a vacunarse, dijeron. Vino ella y sintió de Dios, se lo quitó y ya no.
Se fue a la farmacia, ¿no? ¿De qué? ¿Qué va a poner? A vacunarse de el neumococo. Entonces, Virus. pues sí, pero ahí le meten otra cosa. Grafeno. Sí. Ya les dije que ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ya no Pero, nos dejamos vacunar. entonces, Sí, que lo tratan a uno. entonces, hay que ser uno, pues. Hay que empezar a madurar esa relación. ¿Sí? Amén. Ahora, hay dos maneras de conocer a Cristo. Esta que nos dice que ella va a conocer íntimamente. Y se lo voy a ilustrar con dos pasajes. Búsquenme Levítico, capítulo 7 y versículo 8. Léalo, hermana, acá. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Amén. Él iba a sacrificar el animal, ya sea cabra, oveja, cordero, vaca, buey. Y él venía y destazaba el animal. Así como usted dice en nuestro calón, hay que alinear el pollo. Mira, véndamelo alineado. Encuartizado. Aquí era la piel, ¿verdad? La piel le quedaba al sacerdote. Y él destazaba el animal y empezaba a sacarle sus vísceras, sus órganos, para meterlos al sacrificio. Mire lo que dice Levítico 1, perdón, sería el 1, el versículo, perdón, capítulo 4 y verso 8, para que usted tenga un mejor entendimiento. 8. Dice, pues estamos ilustrando el conocimiento del Yahweh, conocer íntimamente. ¿Ya lo tienen? 4:8. Dice, y tomará del becerro para la expiación de toda su grosura lo que cubre los intestinos y lo que está sobre las entrañas. Sacaba la grasa, pues. O sea, el tocino, las entrañas, el intestino, el tocino, tan rico que es. La grosura. Y luego dice, los dos riñones. Podía ver si había piedras en el riñón. Claro. O podía ver si tenía otras cosas en el riñón, si estaban dañados. La grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Miren, ya metí el hígado. 10. De la manera que se quita del buey el sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. 11. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y hasta su estiércol. Usted podía ver qué era lo que había comido el animal, podía ver el color del estiércol, y eso lo iba a poner al altar. ¿Quién hacía eso? El sacerdote. Entonces el sacerdote, mire, que le quedaba la piel, él podía dar fe, era el único, podía dar fe de cómo era el animal, por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Y tenía que ser fuera, ¿verdad? Del templo.
¿Sí? Ahora vámonos Por la expansión del pecado a de Juan. Cristo. Vámonos a Juan, capítulo 19, versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. ¿Quiénes estaban ahí? Los soldados. ¿Y qué hicieron los soldados después de crucificar al Señor? Partieron sus vestidos. Agarraron sus vestidos. ¿Y los partieron en cuántos? 4 partes. En 4 partes. Estaba dividido. Ajá. Una para cada soldado. Pero eso tiene simbología. Sí, o sea, tiene una aplicación. Ajá. ¿Cuáles eran las vestiduras de Cristo? A ver. La túnica es el manto. Una. Él cargaba talit. Era una vestidura, un accesorio, pero lo ideal, lo básico, la túnica. La túnica y el manto. Tenía los calzoncillos, tenía el cincho. Sí, porque eso se lo quita. El cincho y las sandalias. ¿Cuántos eran? Y ahí dice 4, dividieron 4. 4. Y la túnica, el manto, 5. Era el camino. Entonces, ¿de qué nos hablan estas vestiduras? De los 5 ministerios. Pero, mire, ¿a quiénes le quitaron las vestiduras? ¿A quiénes le quedaron? A los soldados. A los soldados. Como soldados. Ellos podían decir de quién habían sido esas vestiduras. Ellos podían dar. No, podían decir de quién eran esas vestiduras. Pero no podían decir cómo era el dueño de esas vestiduras, porque ellos lo vieron crucificado. ¿De qué nos habla esto? De las personas que solo conocen por fuera, han oído, han leído de Cristo. Entonces, ¿en qué categoría puede caer usted? En la categoría de sacerdote que tiene la piel y decir, yo doy fe cómo era este animal por fuera y cómo era por dentro. Ellos sí podían decir, Conocimiento íntimo. Sabía cómo era el corazón, cómo era el hígado, cómo eran los intestinos, cómo eran los riñones. Y qué tanta grasa tenía dentro. Hasta manteca. Como estaban los riñones, estaban llenando. Ahora, quería hablar de la grasa en la carnalidad. ¿Qué tan carnudo? El Señor no era carnudo. Era delgadito. Se cae en la categoría de ser un sacerdote, y de hecho como capellanes somos sacerdotes, tiene que tener este conocimiento, porque de lo contrario va a caer en los creyentes falsos que solo conocen la exterioridad de Cristo, las emociones, vestiduras, conocen las exterioridades, lo conocen porque han oído y porque han oído las vestiduras. No pueden decir, no pueden dar fe de que conocen el corazón, de cómo era por dentro el Señor. ¿Sí? Solo pueden dar fe que reconocieron las vestiduras que hacen. Sí, podían decir de quiénes eran. Solamente Entonces los testigos de Jehová
los adventistas, mormones, los católicos y aún mucho evangélico puede decir, esta es la palabra del Señor. No lo conocen. Está entendiendo que es un conocimiento diferente, un conocimiento más profundo. Lo conocemos por fuera, bien, pero lo conocemos por fuera. Mientras que aquellos solo conocían las vestiduras, lo de afuera, las exterioridades, pero no hay una intimidad con Él. No hay ese conocimiento que nos habla Juan 18:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo que es el Dios. Que te conozcan, que haya un conocimiento íntimo con Dios y con Cristo. La carne le dice no vayas, pero aquí le dice el espíritu no te vayas. Cuando estoy aquí yo como y cuando estoy, Dios mío, tantas cosas. Qué barbaridad. Este es pan para su batata. Mire, este es pan para su batata. Para solo para mi batata. Y para que yo sí usted pueda dar. a los pies del Padre. ¿Por qué? Porque si usted se hace uno con Él, usted tiene que ser el pan de vida y tiene que repartir los panes. ¿Eh? Usted tiene uno de esos panes. Como a la hermana que se le parte. Ve el conocimiento que es bien distinto. Entonces, con la porción que leí hermana Mitla, dice, y eso no viene con en adelante, puede ver de que hay muchos cristianos que no conoce a Dios. Habla de Él porque Pero lo ha no, oído y porque ha leído, Ajá. pero no tiene un conocimiento íntimo. No tiene esa experiencia. Entonces es necesario conocerle íntimamente. Y para eso tenemos que apartar bien, estar con el Señor, vivir en Él y Él en uno, que Él se mueve en uno, que es lo que muchos no enseñan. Entonces estamos aquí. Señor, te quiere mover aquí en la hermana Claudia. Amén. Él supiera cómo se mueve, ¿no? Entonces, el conocimiento va más allá de la lectura y de la escucha. Porque lo que predican a veces no están hablando nada de Dios, están hablando Biblia. Ah, qué terrible. No hay presencia, Logos. no hay unción, solo logos. Y no hablar de la vida de ellos. Ay, mire qué terrible. ¿Por qué? Porque esa es vanagloria. Mire, una vez yo reprendí a un hermano, amigo mío, mira, le digo yo, no hables eso, predicar al Señor. Él se pone a hablar de su vida, de que era un miserable ahí en una casa de madera, y que pobrecito yo, y que no sé qué, y empieza a chillar, a manosear el alma. Mira, le digo, perdónale, pero bueno, la palabra de Dios, vos solo miseria para mí, y la gente no está como podría ser. Porque llega deprimida. Y No, peor es que lleva la palabra. Sí, es falta de sabiduría, falta de discernimiento de parte del liderazgo de esa iglesia, esa congregación, invitar a este tipo de. Una vez estábamos en un aniversario de una iglesia profética y dice que la pastora invita a un profeta, que era sorpresa y que no sé qué, y cuando lo veo, si yo lo conozco, era un cerdo. Padre, y yo lo que tenemos mejores lugares en la iglesia. Y lo presentó como profeta y hablando hasta palabras en hebreo y que no sé qué, y que no sé cuántas, vestido de judaísmo. Y bien contento, él donde me vio y que ya, porque yo le fui de bendición en muchas ocasiones. Lo conocí
afuera de la medalla milagrosa, porque él llegaba a traer a su novia y una amiga de edad de 13, 14, 15 años. Y empecé a conocerlo y después lo conocí, me lo encontré en Maranata y sabía por qué andaba ahí, no era tanto por Dios. Bueno, y después lo vuelvo a ver porque yo ya no me relacioné con él, porque lo hice a un lado, no era una persona que me iba a traer algo bueno. Y me lo encuentro ahí en el conocimiento de la pastora Luis. No, entonces, es gente que oye de Dios y oye por otras doctrinas, otras enseñanzas, y lo va mezclando todo. Miren, en el COVID se lo llevó el Señor para que ya no siga de confusión. Entonces, es bien delicado decir que un grupo de creyentes son la iglesia del Señor. O el que me diga Señor, Señor, y aunque hagan milagros y aunque levanten enfermos, pero en aquel día le va a decir el Señor, nunca los conocí. Entonces, si la palabra dice que tenemos que conocerlo de una forma íntima, a través de esa experiencia, y Él les dice que nunca los conocí, quiere decir que nunca se desnudaron ante Dios. Nunca le dijeron, Señor, yo soy tan podrido, tan perverso, que estos son mis pensamientos de mal. Estos son mis deseos que hay en mi corazón. Deseos sucios. Uno empieza a desnudarse delante de Dios. Señor, necesito tu perdón y necesito tu limpieza. Y que tú sanes todo eso de mi vida. Ciertamente, Dios nos ha reconocido como líderes en determinado grupo. Pero la pregunta está, y hoy nos vamos a desnudar delante de Dios. ¿Por qué mucha gente no nos sigue? No hablemos de la gente. No, estamos hablando del misterio. Y de nosotros. ¿Por qué mucha gente no nos sigue? Porque el hermano aquí, porque el hermano allá, porque aquel es intelectual y no tiene su... No. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no quieren estar con nosotros? ¿Qué es lo feo que ven en nosotros? Que no se parece a ti. Porque ellos no conocen a Cristo. Pero nosotros lo tenemos que revelar. Y al revelarse a Cristo, para ellos no lo conocen. Pero, ¿qué hay? Así que la maldad está en nosotros. Y no es porque andemos haciendo algo malo. Mire, es una situación de condición, no de acción, sino de condición. No lo veamos que el mal está en nosotros, sino que venimos arruinados. Somos tan ruines. Así. No nos llevemos de vergüenza, sino ruines, arruinados. Y eso tenemos que reconocer delante de Dios. El mal está en nosotros. Que si usted conoce el pecado de una forma como lo conocen en Las Vegas, ya quizás estuviéramos muertos o a saber qué fuera de nosotros. Ella es la capital del pecado. Por su misericordia. Yo le decía a la hermana Rosita que si ya conocía la droga Cocotrail, porque ella empezó a decir que se caían las partes de la piel con un producto que se usa por metodología, como si fuera droga Cocotrail. Esa droga la empiezan a usar y empiezan y quieren más y quieren más. Entonces de una semana empiezan a comerle la carne en varias partes del cuerpo. Pero no le llaman cocodrilo porque se lo
cuando queda en la caldera. Usted puede ver los videos en YouTube de la droga fotográfica. Entonces, ¿hasta qué punto podemos deformar? O sea, ¿se está formando Cristo en nosotros o nos vamos a seguir deformando? Las iglesias no están formando a Cristo. Las iglesias están trabajando en tener grupos de alabanza, evangelizadores sin manifestar a Cristo, y que la iglesia sea disque bendecida con los diezmos y ofrendas. Y hay iglesias que para poder subsistir tienen actividades de todo índole, ya que andan en actividades de una cosa, actividad aquí, actividad allá, actividad allá, y la gente reseca, muriéndose por recibir una palabra de Dios que los sustente, que los alimente. Y la gente tiene actividades para todo. Para todo. Para todo. ¿Por qué? Porque están entretenerte camote mientras se cose la hierba. Y una iglesia, mientras no esté fincada en la visión de Dios, que es Cristo, y que el propósito de Dios es formar a Cristo para ser uno con el Padre, la gente anda perdida. La parábola de Lucas 15, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. ¿Qué pasó? Dice que la mujer en la casa perdió un dracma. ¿De qué nos habla eso? Mire que lo perdió adentro de la casa, no lo perdió afuera. ¿De qué nos habla eso? La mujer es la iglesia, figura de la iglesia, pero la iglesia que tiene perdido los valores de Dios dentro del templo, no están perdidos afuera, sino que adentro. ¿Dónde perdió la moneda la mujer? Adentro. Tiene cristianos, personas perdidas adentro del templo. Pero ¿cuándo encontró la moneda? No, no dice así. ¿Cuándo encontró la moneda? No, siga leyendo. Cuando encuentra, reúne a sus amigas. Reúne a sus amigas, pero antes de encontrarla. Dice, la voy a leer desde el principio. Lucas, Mujer que tiene Lucas 15. 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia encontrar. Pero cuando encontró la moneda, mire, le encendió la luz. Ahí está. Cuando la revelación del Espíritu Santo vino. Mientras no hay revelación en una iglesia, la gente está perdida. Sigue perdida. Pero cuando la luz del Espíritu se enciende, la revelación del Espíritu. Mire el candelabro. La lámpara que iluminaba el lugar santo, que es figura del Espíritu Santo. Porque ahí están los 7 Espíritus de Dios, las 7 candelas. Dios ordenó que esa lámpara estuviera enfrente, mire, enfrente de los panes de la proposición. ¿Cuántos panes de la proposición eran? Siento un espíritu y espíritu. Sí. Pero mire, ¿por qué dijo aquí pongan el candelabro y enfrente los panes de la proposición? ¿Cuántos panes eran? 1 por cada tribu. 12. Pero esos 12 el Señor dijo claramente que los ordenaran de tal manera. No dijo que los pusieran en un canasto y estuvieran ahí revueltos. No dijo que los pusieran en grupos de 3 ni en grupos de 4. Porque si eran de 3 iban a haber 4. Y si eran de 4 iban a haber 3. El Señor dijo que los pusieran 2 pilas de 6 y 6. ¿Dónde estaba el candelabro? Enfrente de los panes. ¿Y cómo estaban ordenados los panes?
Mira hasta lo que el Señor ordenó. En 2 filas de 6. Pero si usted dice 6 y 6, ¿cuánto es? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Entonces los panes, ¿de qué nos hablan? De la palabra. Pero está enfrente del candelabro. ¿Por qué? Porque eso está diciendo que la palabra debe ser revelada por el Espíritu Santo. Debe ser iluminada por el Espíritu Santo. Porque si no hay iluminación, no hay revelación, usted va a entender todo humanamente, con su mente natural. Por eso dice Pablo en Corintios que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él son locuras. Tajo el loco, dice. No sabe por qué brinca, por qué ayudan, por qué levantan las manos, por qué hacemos esto, lo otro. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué? Es locura, dice. Mire, cuando le peguen una mejilla, ponga la otra. Es locura. ¿Quién va a poner la cara para que le den 2 veces? Si usted es una gran soberbia, lo que tiene en las manos le devuelve. Pero ese es el arruinado que somos. En Dios es al revés. Son locura. Es lo que Dios le está diciendo, no peleen. Ahora, acompáñenme a Primera de Gálatas, a Gálatas. No que es Gálatas. Gálatas 1. ¿Ah? Gálatas 1, digo. 1, pues el versículo que vamos a leer es 15. Gálatas 1:15. Mire, Pablo se encontró con el Señor, tuvo un encuentro con Cristo. Pero aquí los religiosos dicen, recibió a Cristo. No, tuvo un encuentro con Cristo. Del encuentro con Cristo, 1:15. pasaron 19 años en que Dios le formó la visión a Pablo. Vamos a estudiar un día eso. Miren, ¿cuánto tiempo pasó 19 años. en que Dios trabajó y formó la visión a Pablo? Porque él salía antes, lo iban a matar. Usted sale antes, lo Eso es pueden cierto. matar Eso es cierto. o no le crece la obra. Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando la visión. 19 años. Cuando Dios ya había formado la visión en Pablo, le dio la misión. Y evangelizó todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Cuántas iglesias edificó Pablo? Levantó. Todo el mundo. Y fue a evangelizar a César. Y no como nosotros lo hacemos. Sí. Porque él iba en la autoridad y el poder de y Dios, así dándole a la gente para que llegue. manifestando a Cristo, manifestando al Rey de Reyes y manifestando el reino. Pero mire lo que dice Pablo en Gálatas 1:15. ¿Qué dice? Revelar a su Hijo en mí. Para Ese es que el yo... 16. Perdón. El 15. Pero cuando Agradó a Dios. Oiga, agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Agradó a Dios desde el momento de que lo puso en el vientre. Le dijo al papá y a la mamá, vaya, únanse, encarámense, disfruten, que este esperma yo lo guardo. Y dice el versículo 16, que estaba leyendo hermana Rosita, Yo voy a decir, revelar a su Hijo en mí. ¿A dónde iba a revelar a Cristo? Ya lo reveló en usted. vaya hermana. Entonces, ¿cuál debe ser su oración? que sea revelar. Hay Lo que que revelar Lo que hizo lo que hizo la del mujer. drama. Encender la luz, que la luz del Por eso especifica ahí, ¿verdad? De que dice, va, de que aquellos que ella reunió las amigas recibieron a Cristo. Y hubo fiesta en los cielos, se porque ella gozaron. compartió lo que Qué belleza. Entonces, dicen que las mujeres no van. Y ahí está.
Al versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. A los pecadores. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los predicadores primero? Ir al instituto bíblico. Teñirse de Cristo. Revelar, que Cristo se les revele para que vayan a predicar, porque Sí. van a tener ese conocimiento íntimo. Así es. Ya Cristo se les manifestó y Pablo lo dice, él pasó 3 años en el desierto de Arabia recibiendo el evangelio por revelación de Jesucristo. Cristo se le revelaba y empezaba a explicar todo. ¿Por qué? Porque tenía esa comunión íntima en esos 3 años y se hacía una melcocha con Cristo y se amaba y se revolcaba con él y le decía: papito lindo, te amo, te adoro, vení, seamos uno, revélate constantemente a mí, lléname de ti. Y en todo ese conocimiento escribió 13 cartas y fue a evangelizar todo el mundo. Como hermano de Y entonces, y estos predicadores que viven, que son la última Coca-Cola en el desierto. ¿Desierto de qué es llamado? De Arabia. ¿Ven? ¿Qué fingen estos predicadores? Ya se les reveló Cristo. Necesitamos que la revelación del Señor sea constante. Amén. Porque es la luz. Es el único. Entonces, ¿cómo nuestra lámpara va a estar iluminando? La parábola de las 10 vírgenes, Esto está para una predicación. las sensatas y las insensatas. Vino el esposo, dice, no el novio, el esposo, ya eran mujeres del esposo, eran esposas. Y no tenían aceite, no tenían iluminación, no tenían revelación, no tenían conocimiento íntimo con Cristo. No, ustedes no califican. Bravo. ¿Quiénes califican? Las sensatas, las que tenían luz, las que constantemente le decían, se exponían, se desnudaban, decían: Yo estoy, Padre bueno. hacerme uno contigo. Venite a hacerme uno contigo. Quiero conocerte más. Entonces usted ya no va a ser como María. Yo sí conozco a varón y es mi amado, el que es señalado entre 10,000, el que tiene cabello rubio, ojos azules, hermoso entre todos los hombres, es el mi amado. El que me posee, me gobierna, me enseña, me edifica y con el que me hace caminar y me lleva a las alturas y hace mis pies como de siervo. Aleluya, te adoro, Señor, te amo. Tú eres mi vida, eres mi voz, eres mi luz, mi canción, eres todo para mí. Y usted se está haciendo uno con él. Y de repente usted cae en ese éxtasis y viene el Señor y empieza a ministrarle y empieza a decirle: aquí estoy yo, te amo, te voy a hacer como yo. ¿Por qué cree que en una pareja se llegan a aparecer tanto el varón como el esposo y el esposo? Que hasta en lo físico me parece. ¿Por qué? Por intimidar tanto. Pasan tanto en la intimidad, la disfrutan, que se llegan a ser iguales. Entonces después le dijeron: no, si hablas como él, mira, no sos uno de ellos, sos igualito. Le dijeron: no, ¿cómo no? Y él vino el pito del sereno y no, el que decía: no el gallo, como dicen los evangélicos. No era un animal, era el sereno picando. Era una estación como beneficio en Santa Lucía. Y los identificaban tanto que ya no le dijeron ese video de Jesús, sino que dijeron los cristianos.
mal llamado cristiano. Mal llamado. Porque cristiano en griego quiere decir Cristo. Y en enano. Cristo Enano. Por eso nosotros no somos cristianos. cristiano. Yo Sino no que veo nada. somos hijos de Del Dios, viviente. hijos del reino, ciudadanos del reino, hermanos de Cristo. Pero tenemos que ser semejantes a Él. ¿O no dice eso Juan? Seremos semejantes a Él. Dice y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste, seremos igualitos. Cuando le digan semejantes, Ahora, Sí, esa comunión íntima, esa revelación, ¿qué implica? Vámonos a Jeremías 9. El tema de ahora es Haciéndonos uno con Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Solo una parte del versículo 24. ¿Quién lo lee? ¿Qué le digo? Para predicar es necesario primero que Cristo se revele. No cualquiera que predique se le ha revelado Cristo. Ellos están hablando bíblico. Y hay que ir al instituto bíblico. Si quieres ser predicador, anda al instituto bíblico. Y la mayoría de iglesias tienen institutos bíblicos. Hoy yo contaba la vez pasada que habían 15 institutos bíblicos en Santana hoy en día. Entonces, mire, el montón 9:23. Entonces, no tenemos que ser del montón. Tenemos que ser uno en el Señor, uno con Cristo. Y Él es uno en nosotros. ¿Ya lo hallamos? A ver, hermanos, dice que dice 9:23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Amén. ¿Y quiere Dios? Ser conocido, ser entendido. Conocido, porque usted tiene una experiencia íntima con Dios. Y usted empieza a entender porque Dios empieza a revelarle cosas que están no solo en su mente, sino en su corazón. el esposo. Y empieza, El mire, a declararle la voluntad más íntima, porque confía en usted. Sí. El Señor le diría a hermano Blanco, vengo para ti. Ya no vas a hacer nada, vas a hacer nada. Y yo me voy a empezar a revelar en ti. Y vas a edificar una iglesia diferente como las otras congregaciones. Siendo uno, solo el pan, nosotros, por ser muchos en el cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo De Cristo. Pero cuando usted tiene esa experiencia íntima con Dios, su actitud es no que quiere ser conocido y quiere ser entendido. Revela.
para conocer tu interior, como el sacerdote que degollaba, despezaba el sacrificio y se quedaba con aquel que él podía dar fe como el animal auténtico. Entonces, Señor, yo quiero conocerte íntimamente y ver qué es lo que hay íntimamente. La piel le permitía identificar qué era. Él se acuerda cómo era ese animal. Él no solo ofrecía una vez, fue el tema de lo que estamos hablando. Todas las veces que ofrecía el sacrificio, él se quedaba con él. Como el ganadero que destaza reses. Él mata la res y la lleva al rastro, pero le entregan el cuero de cada animal. Igual el curtidor, el curtidor. Pero el cortador solo la piel. Él se quedaba solo con la piel de los animales, que decían que era impuro. Para lo mismo. Entonces, Dios quiere que así como el sacerdote conocía, no solo por fuera, sino también por dentro, lo conozcamos íntimamente, conocido y entendido. Porque usted quiere a Dios, no se no lo conoce. ¿Cómo lo va a entender? Entonces, si no se revela, si no hay una revelación de lo que hay en la mente y el corazón de Dios, ¿cómo va a ir a predicar? Va a ir a repetir la Biblia nada más. Va a ser como perico. Repite lo que oye nada más, pero no tiene una experiencia íntima con Dios. Su actitud debe ser: Señor, tú quieres ser conocido y entendido. Dame conocimiento, revélate a mí, pero dame entendimiento. Quiero entenderte, Señor. Bueno, ahí usted cuando las parejas están discutiendo, es que vos no me entendés. ¿Y cómo me vas a entender si no tenés relación íntima conmigo? ¿Me puede entender? No hay entendimiento, entendamos. Y para entenderlo tiene que haber esa relación íntima y allí viene el entendimiento. Pero usted debe ser entendida. Señor, yo quiero conocerte y quiero entender. Y la única forma que lo voy a hacer es teniendo intimidad contigo. Por eso es que la gente no puede seguir aprendiendo porque no ha entendido. No ha entendido. Entonces, ¿cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? El que no se pone de acuerdo es porque no entiende a Dios. Por eso Pablo le dijo a Bernabé que a Juan Marcos ya no le iban a llevar, porque él no entiende los planes de Dios. Así es. Vino Bernabé y se molestó. Lo que decimos también, y ya no apareció más en la escritura. ¿Qué quiere ir? Yo digo, Sila, vámonos, Sila. Y ya después que Dios había cambiado el corazón de Juan Marcos, pues sí te puedo ir. Vámonos hasta después. Por eso es que la gente gusta donde solo 2 o 3 se reúnen, porque solamente 3 o 2 están ahí. ¿Cómo dijo el Señor? De acuerdo, y ahí estoy yo, porque está conocido. Él está aquí, claro. Él está aquí. Ahora, ve la profundidad de esto y la magnitud de esto. No solamente de hablar de Cristo y llamar a la gente y tener un grupo de hermanos. Primero Dios se tiene que perdonar. Nos tiene que dar conocimiento y entendimiento. Y luego podemos predicar, pero porque ya tenemos una relación con él de intimidad. ¿Listo? Ahora, tengo intimidad con mi esposa. Gloria a Dios. Pero de esa intimidad yo no la puedo explicar. Me entiendo con el Señor a después. Dice un viejo loco por ahí, hablando de todo el montón de chocolate que hacía con la esposa de todo. No, yo y lo respondí. Yo no tengo que hablar con ninguna mujer, mucho menos de lo que hay en secreto de la actividad. No tiene que estar hablando de su ex esposa. Hermano.
hermana murió y él después hablarle de avanzado. No le gracias. Gracias a Dios que terminamos sacando 18. Pues se habrá hecho. Rápido, ay Dios mío. Me recuerdo. Sí. Entonces estuvo entre nosotros, pero no era de nosotros. Entonces, hermanos, el tema es bien lindo, lo disfrutamos y espero que el Señor esté obrando su entendimiento en nosotros. Dios quiere ser conocido y entendido. El Señor dijo en la oración de no oro solo por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y de ellos les digo, esta es la vida eterna. No les digo cuando se mueran, no. Conozcan. ¿Cuándo va a conocer usted? Hoy que está vivo va a tener la vida eterna. ¿Y quién es el único que tiene vida eterna? Entonces no es cuando se muera, si cuando se muera otro pájaro le va a cantar. Los gusanos no lo van a dar. Como aquel que tenía tos, y le dijo, mira, ¿conoces la garza? Sí, le dijo, bueno, anda y hacer una sopita de una garza, y te tomas eso, con eso se te va a curar. Y fue y hizo la sopa y tomó la garza. Era pollo, la garza, y con eso era rico. Por los días cayó conocido. Conocer la golondrina. Sí, ¿cuántas me tomo? ¿Cuántas me como? No, le digo, anda a buscar un mariachi que te las cante. Entonces, le dijo el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan, que tengan comunión, para que conozcan al Padre y conozcan a ti, relación íntima. Pero esa relación íntima implica, mire, encender la luz. Encender la luz para que venga la revelación. Cristo se le revele a usted. Y en esa revelación, usted empieza a conocer lo divino, lo íntimo de Dios, su mente, sus pensamientos, su corazón, y pueda tener entendimiento. Dios quiere ser conocido en profundidad. Tenemos que tener esa actitud de ser conocedores y entendidos de Dios, no solo por fuera, sino también por dentro. Y ser uno. Dice que en eso conocerás el mundo. El mundo va a creer entonces. ¿Cómo? Viendo a Cristo en nosotros. Porque no solo lo ha revelado, sino se ha formado y se ha manifestado. Y van a decir, ¿y este qué tiene? ¿Y este por qué es así? Mire, dicen que en la Biblia había un hombre que hacía todo lo que usted hace. El que lo lee. Él es, va a decir usted. ¿Ven? Cuando Cristo se constituye uno. Porque cuando Él se manifieste, ¿a dónde? En nosotros seremos semejantes a Él. Ves que Él se va a manifestar en las nubes, como creen un montón de ignorantes. Se va a manifestar en nosotros. Tesalonicenses 1:10 dice, primera de Tesalonicenses. Miren, imagínense que nosotros realmente logremos estar en esa línea, en ese alineamiento con Dios, y empieza no solo a revelarse, sino también a manifestarse.
y empezamos a manifestar, ¿Uno cuánto? cree que no tiembla todo el mundo. Sí. Es Adolescenses 1:10. Primera. Sí. Primera, no es segunda. Sí, hay segunda, tercera. Sí. Segunda. Todas segunda. Segunda Tesalonicenses. Comienza igual como leímos el versículo del 14 de Juan 20. Y en aquel día, dice, entenderéis que yo estoy en el Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. En aquel día. Pero aquí, ¿qué dice? Cuando venga. En aquel día. En aquel día. Para ser glorificado. Dice en sus santos. Y ser admirado, dice, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga en aquel día, y ya les dije, en aquel día no es para todos, sino que es un día diferente para cada persona. Porque es una revelación distinta. Pero aquí dice que va a ser manifestado en sus santos en aquel día. Manifestado en sus santos. Y va a ser admirado en los que no se les manifiesta, pero sí en los que creyeron. Sí, en los que creyeron, porque aquí dice. Porque lo van a ver tal como Él es. ¿A dónde? En nosotros, no en las nubes, en nosotros. Quitado el pelo totalmente. Dice, los ángeles se le aparecieron y dijeron, ¿de qué estaban mirando? Les dijo. Si le dijo, así como se fue, así lo veréis venir. Eso es venida, es manifestación. Así lo veréis venir. Cuando se manifiesta. Ajá. Entonces, ¿cómo vino el Señor? En carne. Y se vio como niño en un pesebre, como joven en el templo, la vida en su miseria, así vendrá sobre nosotros. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y se manifieste. Y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios Y vosotros en del Señor Jesucristo. ¿Va? Ahí estamos ya. Entonces, no se va a manifestar en las nubes, se va a manifestar en cada uno de nosotros. Wow. Albergamos esa esperanza, Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. Entonces, ¿qué va a esperar usted? Que el Señor le responde la petición, que el Señor le haga tal favor, que el Señor le provea tal cosa. No, si lo que quiere es manifestarse. Se va a revelar, se va a formar y se va a manifestar. Y seremos uno. Pero si no oye la trompeta, no. Nosotros, mire, en Él y Él en nosotros. Y seremos hombres dioses. De minúsculo. Y el que crea en Él, las mismas cosas hará y aún mayores. ¿Es porque la iglesia no está haciendo las obras que hizo? Porque solo están llenándose de información. Son soldados que tienen la vestidura, que pueden hablar de lo de afuera, pero no hablan como ellos, porque nunca se les ha revelado. No han tenido una comunión íntima, una experiencia íntima. ¿Ve? La palabra dice que no va a regresar vacía. Estamos hablando de esta palabra que usted está recibiendo. Entonces, cuando usted se haya hecho uno, la gente va a creer que Cristo es uno. Yo quiero tener de eso que vos tenés, de eso. Por eso me canta, yo quiero más y más de ti.
pero que no lo ha entendido. ¿Ve? Entonces el mundo va a creer que Cristo, que Dios mandó el Espíritu de Cristo a la vida física. Mandó a Cristo y va a ser manifestado y admirado por lo que creía. Y va a hacer las mismas cosas que hizo. No estamos esperando que entre las nubes, ni mucho menos que un rapto, nada de eso. El propósito de Dios es este que nos habló, la visión de Dios es esta. Entonces, como maestro de escuela dominical o de escuela de gobierno, como discipulador, ¿qué enseña usted? Biblia. No, usted debe enseñar lo que Dios quiere, lo que está en el corazón. Ser comunes, ser uno en Dios. Ser uno con Dios, con el Padre y el Hijo. Padre Santo, así como yo soy uno en ti y tú en mí, que también ellos sean uno en nosotros y nosotros en ellos. Ese es el centro del corazón de Cristo. Que seamos uno con Dios. Entonces aparece la primera. Mientras Cristo entra en nosotros. Sino que ya no es, porque ya van a haber muchos hechos Cristo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, el primero en su género. ¿Por qué? Porque van a venir más en su género. Y le van a decir que parece esta doctrina de los gnósticos, que no es así hoy. No es gnosticismo, es divinidad pura. Divinidad pura. Ellos dicen que somos dioses. No, pero no. Es un proceso en que Dios se va constituyendo. Cristo y el Padre. No hay nada más precioso de eso. Y que el Señor que el Señor haga que no nos apartemos de esta visión. Porque es su visión, es mi Señor. oración. Y si no caminamos en ella, vamos a naufragar en el Evangelio, en la fe, porque nos vamos a ir en otras corrientes, en otras enseñanzas. No, Señor, líbranos de todo eso. Si tú quieres que esto crezca, va a crecer. Si tú quieres que esto prospere, lo vas a hacer. Padre y buen Dios, Gracias. medite ahí en su corazón. Medite si ha estado teniendo comunión íntima con Dios. Esa relación personal, ese conocimiento íntimo, ese yadá. Pero necesitamos, Señor, que cada día tú tengas uno con nosotros y nosotros en Cristo. Como decíamos ayer, uno y yo soy. El yo soy está en nosotros. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el agua que salta para la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz verdadera. Yo soy la luz verdadera. Ese yo soy está en nosotros. Y tenemos que ser uno en ese yo soy, para que tú te manifiestes y el mundo crea que el Padre te envió nuestras vidas a constituirte en nosotros. Cada célula, cada átomo se haga uno contigo, Señor. Porque lo contrario seremos unos religiosos más. Y líbranos de eso. Que tu espíritu nos posea, nos gobierna y nos enseña a ser uno contigo, Señor. Estar alineados en tu propósito eterno. Ser uno contigo, Señor.
Bendice a mis hermanas, Señor. Bendice mi vida, Señor. Cada entendimiento, Señor, pueda recibir estas semillas para que produzca fruto para la vida eterna. Y esperar en aquel día, Señor, cuando vengas a ser manifestado en cada uno de nosotros y ser admirado por los demás, será glorioso, Señor, porque tu gloria se ha de manifestar. La plenitud de nuestro llamado se habrá cumplido, Señor, y seremos como Cristo, porque seremos uno con Él y uno con el Padre. Porque así como está escrito y declarado por ti, Señor, en las Escrituras, que tú estás en el Padre, y nosotros en ti, y tú en nosotros, seremos unos, que será lo más glorioso. No podemos hacer nada, porque el mal está en nosotros y estamos arriba. Pero sí podemos anhelar ser uno de ellos. Y hoy anhelamos que tu palabra se cumpla en nosotros, que tu palabra produzca ese fruto, que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de Dios. Llénanos cada día de tu naturaleza divina y santa nos posea, nos constituya para ti. Ayúdanos, papito Dios, y guárdanos para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Punto.